Ay, cómo me calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Sé que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y soy pequeño, puedo resbalar. Puedes tomar mis piezas rotas y volverme a armar. Dame fe, créeme que a mi lado estás. Quiero ver que en mi vida trabajando estás. Recuérdame que nunca fallarás. Dile a mi ser que está bien. Todo va a estar bien. No te ahoga. Todo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Oh, oh, oh. Everything will be alright. Oh. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? Este camino ni se siente tan largo. Sé que estás sobrando, aunque no te sienta. Sé que estás sobrando, aunque no te veas. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Y vas a ser esta manera temporaria que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Y aunque no pueda entender, me consuela a través de todo va a estar bien. Todo en su mano está, todo el mundo en su mano está. El creador del universo, si toda ansiedad, todo en su mano está, todo el mundo en su mano. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Estamos aquí un lunes más en la casita de Hablemos Mujer y no están viendo a la pastora Abby ni a la pastora Damari. Queremos excusarlas porque ellas no pueden estar hoy con nosotros. Pero aquí estamos, hermana Herminia y esta servidora, la profesora Zoraida, para compartir con ustedes un poco, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar con el saludo y la vitamina C que todos los lunes nos trae nuestra hermana Herminia. Amén. Padre eterno y Padre celestial, delante de tu presencia estamos en esta mañana. Te damos gracias, gracias por este día que tú nos has permitido, oh Dios, estar presente. Te pedimos, Señor, que tú bendiga nuestras vidas, que tú bendiga a la pastora Abigail donde quiera que esté, a Damari, a Anabel, Señor amado. Te pedimos, Señor, que seas con ella, que le dé dirección y guianza y la guarde en todo lo que ellos vayan a realizar, Padre. Te presentamos este programa, Hablemos Mujeres. Te presentamos a la profesora Zoraida que nos va a exponer de tu palabra en esta mañana.
Te pido, mi Señor, que tú la uses como tú siempre lo has hecho en la exposición de sabiduría de tu palabra. Y aquellos que han de comunicarse, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú le ministres a través de esta palabra poderosa. Señor, ayúdanos a continuar hacia adelante en este caminar contigo. Y te daremos toda la gloria porque tú estás presente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y guía nuestros pasos, poder ser embajadores de tu palabra y llevar esa palabra poderosa a otros, alcanzando vidas para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana. Pues como ya la profesora Zoraida, ¿verdad? Habló de Abigail Damari, que no están con nosotros, y Anabel. Estamos aquí porque no podemos dejar de dar el programa. Siempre hay que, de verdad, darlo. Aleluya. Y le invitamos a nuestras hermanas para que se conecten. Yo siempre sé que siempre se conectan caballeros. Que Dios le bendiga y que sean edificados a través de esa palabra. Que pongan atención a lo que la palabra dice. El lunes pasado fue un majal hermoso por el pastor Elías Rivera. Y yo creo que hoy va a ser la excepción. Aleluya. Y esperando, hermanos, que sigamos hacia adelante. Los tiempos indican que Cristo está a las puertas. Hay que orar por esta sociedad que está en crisis. Hay que orar porque solamente la misericordia del Señor puede obrar en cada corazón, en cada vida, que puedan, ¿verdad?, recapacitar y puedan entender que hay un Dios vivo y de poder, que si respiran es porque Dios le permite que lo hagan. Y le decimos a la iglesia que se prepare, que sigan hacia adelante, no se rinden en el camino, porque sabemos que hay una corona incorruptible que Cristo tiene para nosotros. Dios le bendiga, para adelante y para el cielo, sin curvita. Yo hablé sin curvita, ni que ni mirar ni para la derecha, ni mirar para la izquierda, sino hacia el trono de la gracia de Dios. Dios los bendiga, le amamos, Shalom Adonai. Amén. Amén. Gracias, hermana Herminia, por esa vitamina C que ella nos da todos los lunes. Y bueno, para seguir con la costumbre, les voy a dar el informe del tiempo hoy aquí en Puerto Rico. Tenemos unos días muy calurosos, tenemos avisos de calor excesivo. También hemos tenido lluvia en estos días, hay mucha humedad, pero Dios nos ha dado un día hermoso. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en él. Amén. Así que vamos entonces a comenzar rapidito con la palabra. Luego al final pues le diré algunos anuncios como siempre tenemos, ¿verdad? Hoy no está la pastora Abby, pero yo lo voy a hacer por ella. Y nuestro tema en este mes es llamadas para servir. Y como ya bien dijo hermana Herminia, el lunes pasado fue un banquete. Yo no estuve presente en el panel, pero lo estuve escuchando y me gocé también con la palabra que trajo el pastor Elías Rivera. Así que hoy vamos a hablar otra vez de llamadas para servir. Y vamos a hablar de una mujer llamada Lidia. Lidia como mi mamá. Pero antes de leer la palabra, quiero traer unas definiciones que yo busqué. La definición de llamar o de llamamiento, ya que estamos hablando de llamadas. Y yo conseguí que el término cuyo significado teológico implica una invitación a servir a Dios con algún propósito específico. Y tengo dos citas. Una está en Primera de Samuel 3:4, que hermana Herminia la va a leer, y luego yo voy a leer Isaías 49:1. Amén, hermana Herminia, cuando pueda. Amén. Amén. Dice, y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y vemos Amén. ahí, ¿verdad? El llamado de Samuel, cuando Jehová Dios llamó a Samuel. Y sabemos la historia, ¿verdad? De Samuel en aquellos tiempos en el pueblo de Israel.
Samuel fue llamado y fue en voz audible, porque mientras él dormía, él escuchó la voz que lo llamó y él pensaba que era el sacerdote Elí que lo estaba llamando, pero ya luego de 3 veces, ¿verdad? Como dicen, a la tercera va la vencida, ya él entendió, porque el sacerdote le dijo, si te vuelve a llamar, responde, Jehová habla, que tu siervo escucha, porque ya él sabía que era Dios el que lo estaba llamando. Así que nosotros hoy en día también recibimos el llamado de Dios. Tenemos que estar con nuestro oído agudo, ¿verdad? Para escuchar ese llamado cuando el Señor nos llama. Y tengo una cita en Isaías 49:1, que la voy a leer. Aquí en mi Biblia, la Nueva Traducción Viviente, y dice: escúchenme todos ustedes en tierras lejanas. Presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Así que vemos que el Señor también nos llama desde el vientre de nuestra madre. Y quiero saludar, ¿verdad? Antes de seguir, por ahí está nuestra pastora, nuestra jefecita de la casa, Abigail, está por ahí. Ella no puede estar presente, pero nos está escuchando. Y también un saludo a nuestra hermana Tere, que está también conectadita como todos los lunes. ¿Verdad? Ella es fiel, siempre está ahí con nosotras. Ok, seguimos. Hablando de la definición de llamada, o llamar o llamamiento. En otro sentido, describe una relación directa entre Dios y el sujeto llamado. O sea, cuando Dios nos llama, es porque Él nos quiere usar. Así que tiene que haber una relación entre Dios y nosotros, porque si no, pues ¿cómo vamos a escuchar el llamado de Él? ¿Y cómo Él nos va a llamar? Él nos llama porque Él quiere usarnos. Dios es el que siempre toma la iniciativa en el llamamiento, aunque casi siempre es una minoría o un remanente el que responde. La definición de servir dice que servir es una actitud de humildad, de amor y dedicación a Dios y a los demás, reflejada en acciones concretas de ayuda y cuidado. Y eso incluye el servicio a Dios, que implica vivir una vida en obediencia a la voluntad divina, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos y dedicando nuestras acciones a Él. Esto puede manifestarse en la adoración, en la oración, el estudio de la palabra, pero también en el servicio práctico a los demás, reflejando su amor y gracia. El servicio a los demás se manifiesta en actos de amor, compasión y ayuda desinteresada hacia los necesitados, siguiendo el ejemplo de Jesús. Esto puede incluir desde ayudar en tareas prácticas, ofrecer apoyo emocional, hasta compartir el evangelio y enseñar a otros. Y hay gente que dice, ay, yo ayudo a los demás, yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie. Y realmente, pues, la salvación no es por obras, o sea, no es por lo bueno que hagamos que vamos a ser salvos. La salvación es por gracia. Pero ya que nosotros recibimos esa salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que entregó su vida, que pagó el precio, pues nosotros en agradecimiento a Él, le servimos a Él y le servimos a los demás, porque como tenemos el amor de Él, ya que Él refleja a través de nosotros su amor al mundo, pues nosotros reflejamos ese amor de Dios en el servicio. La Biblia nos llama a servir a los demás y este servicio es una oportunidad para reflejar el carácter de Dios y parecernos más a Jesús. Servir a los demás puede ser una forma de adorar a Dios, mostrando gratitud por su amor y gracia. El servicio no se limita a actividades dentro de la iglesia, sino que debe abarcar todos los aspectos de la vida, impactando positivamente a la sociedad.
sea, porque a veces pensamos pues que sí, yo le sirvo al Señor, yo, yo voy a la iglesia, yo oro, yo escudriño la palabra, yo hago tantas cosas, pero tenemos que también servirle a nuestros hermanos, porque somos un solo cuerpo y tenemos que amarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Jesús mismo nos dejó ejemplo, ¿verdad? Porque él siempre estaba sirviéndole a los demás. Estamos llamados para servir. Y aunque el tema es llamadas, porque esto es un programa que va dirigido mayormente a las mujeres, pero los hombres también están incluidos en él. Somos llamados para servir, servirle a Dios y servirle a nuestros hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Cada uno es miembro, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo y todos tenemos funciones diferentes, pero todos estamos llamados a servir, a ayudarnos unos a otros. En resumen, servir es un llamado a vivir una vida de amor, humildad y dedicación, reflejando el ejemplo de Jesús al servir a Dios y a los demás. Y hay una cita, ¿verdad? Que usted la puede leer allá en su casa, en Lucas 22-27. Porque si vamos a leer todos los ejemplos que Jesús nos dio de servicio, pues estaríamos aquí 2 o 3 horas y no nos daría tiempo. Pero usted en su casa lo lee y se deleita en la palabra porque ese es un llamado que tenemos a escudriñar en las escrituras. Y les dije al principio que vamos a hablar de una mujer llamada Lidia. Y vamos a ver cómo llegó el evangelio a Lidia. Le voy a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 16. Ok, vamos a leer los versículos 13 del 13 al 15. Hechos 16 del 13 al 15. Y dice así la palabra, voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Amén. Así que en esta ocasión el apóstol Pablo estaba en uno de sus viajes, ¿verdad? Como él acostumbraba para ir eh, a, anunciando el evangelio, para ir fundando iglesias. Y en esta ocasión, él llegó a esta ciudad de Filipos, que si leemos, ¿verdad? Se puede leerlo después allá en su casita. Si nos vamos un poquito hacia atrás, en ese viaje, el apóstol Pablo quería ir a Asia y él había visitado muchos lugares en Asia y había fundado iglesias allí. Pero en esta ocasión, el Espíritu Santo no lo dejó llegar a Asia, porque él tenía el propósito de que el evangelio fuera anunciado allí en Europa, porque la ciudad de Filipos, ¿verdad? Que queda al norte de Grecia y esto es Europa. Y llegaron allí a la ciudad de Filipos, ¿verdad? El cuento largo, corto, pues llegaron a Filipos y ahí ellos comprendieron por qué el Señor no les había permitido llegar a Asia, sino que él quería que el evangelio fuera anunciado allí
en Europa. Y esta mujer, Lidia, no era europea. Esta mujer era oriunda de Tiatira, que es en Asia. Pero ella era una mujer comerciante y en Filipos era una ciudad donde se movía mucho el comercio y ahí ella estaba, ¿verdad?, haciendo su trabajo de vender su púrpura y sus telas. La púrpura era un tinte bien costoso, en aquel tiempo era costoso, pues por la forma en que, ¿verdad?, se preparaba. Y así como era costoso, también tenía mucha demanda. Eso nos hace pensar que Lidia, pues, era una mujer pudiente. Y ella también vendía sus telas allí. Ella tenía una casa allí. No sé, porque la Biblia no lo registra, si es que ella pasaba temporadas en Filipo o era que tenía ya su residencia permanente allí. Pero ella era original, como le dije, de Tiatira, de un pueblo llamado Lidia. O sea que de ahí sale su nombre. Y ella, el apóstol Pablo, ¿verdad? Llegó a este lugar y se cuenta en unos pocos versículos acerca del comienzo de la narración del segundo viaje misionero de Pablo. Y en este capítulo 16, del verso 11 al 15, pues vemos que en este viaje acompañaban a Pablo, Silas y Timoteo. Y se le unió también Lucas, quien es el autor del libro de Hechos. En esta ocasión ellos llegaron a Filipos, como le dije, que era una ciudad principal en la región de Macedonia. Pablo acostumbraba cuando llegaba a un lugar presentar primero el evangelio en la sinagoga, o sea, a los judíos, para luego entonces presentárselo a los gentiles. Pablo tenía un llamado para ir a anunciarle el evangelio a los gentiles, pero como en este tiempo había siempre una problemática entre los judíos y los gentiles, y los cristianos judíos muchas veces pretendían que los gentiles que se convertían pues hicieran las mismas cosas que hacían los judíos. O sea, prácticamente ellos querían que los gentiles se convirtieran al judaísmo primero, antes que a Cristo. Y entonces, pues Pablo siempre estaba bregando con esta situación. Y así que él llegaba a una ciudad y buscaba primero la sinagoga donde estaban los judíos, le anunciaba el evangelio a los judíos y entonces luego se lo anunciaba a los gentiles. Porque si él iba primero a los gentiles, pues luego los judíos no lo iban a querer escuchar. Así que Pablo era muy sabio y él iba primero a los judíos. Ok, pero en este lugar, en Filipos, que era una ciudad totalmente gentil, no había sinagoga. En Filipos no había sinagoga. Dice la tradición que en unas comunidades sin sinagoga, las mujeres judías podían orar juntas en grupo, pero los hombres tenían que formar un legítimo minyan, que es un grupo de al menos 10 hombres, antes de poder participar en cualquier acto de adoración formal, pública o comunitaria. Aparentemente, la comunidad judía en Filipos no tenía quórum para formar un legítimo minyan. O sea, parece que allí no había muchos hombres judíos. Así que Pablo y su grupo averiguaron dónde era que las mujeres se reunían para orar. Y averiguaron que el sábado ellas iban a estar allí cerca del río, o sea, en la ribera del río. Así que ellos llegaron allí. No había sinagoga, así que no se podían reunir en la ciudad porque no había suficiente hombres judíos. Por lo tanto, pues se fueron a las afueras de la ciudad, a donde se reunían las mujeres. Ok, manteniendo su principio de llevar el evangelio al judío primeramente,
Pablo predicó allí, en la ribera del río, donde las mujeres se reunían a orar. Irónicamente, la mujer que respondió con más entusiasmo a este llamamiento no era judía, era Lidia, que era una mujer gentil, pero dice que ella era una adoradora, aunque ella no era judía y hasta ese momento no era cristiana, o sea, no se había convertido al evangelio, pero ella adoraba a Dios. Así que a su manera, ella era una adoradora, pero era una gentil activa y buscadora del verdadero Dios, porque como les dije al principio, ellas se reunían allí a orar. Así que ella tenía una necesidad de Dios. Y como todas estas mujeres se reunían para orar, ellas estaban en la búsqueda del Señor. Lidia, como les dije, era una mujer de negocios. Era una mujer que vendía tintura púrpura y telas finas de púrpura. Como le dije, la púrpura era un colorante raro y caro. O sea, no era fácil de conseguir, por eso era que era costoso. Ese producto era uno de los artículos más apreciados en todo el mundo antiguo. Y si usted ha leído, ¿verdad? En las historias, cuando se habla de los reyes y todo esto, siempre hacen alusión a que se vistió de púrpura, porque era, ¿verdad? Es un color rojo y las vestimentas de los reyes, pues, casi siempre eran de púrpura. Por esta razón, Lidia debe haber sido una mujer de buena situación económica, una mujer acaudalada, porque si vendía estos artículos que eran tan caros, pues tiene que tener dinero. Aunque ella era de Tiatira, como les dije, mantenía un hogar en Filipos, muy probablemente con sirvientes domésticos. Lidia, como una discípula, se bautizó. O sea, una vez ella creyó al mensaje que Pablo le predicó, dice que ella creyó lo que Pablo decía, y Pablo lo que anunciaba era el evangelio. Pues imagínense, se creyó, aceptó al Señor y estaban al lado del río. Así que fue bautizada también. Número 2, ella llevó a su familia para que escuchara también el mensaje que Pablo les estaba llevando. Así que ellos también creyeron y se bautizaron. O sea que ya ella tan pronto se convirtió, empezó a evangelizar. Ella trajo a su familia también. La respuesta de Lidia, perdón, la respuesta de Lidia fue interna y externa. Ella permitió que su casa fuera la base de operaciones de Pablo y los otros misioneros mientras estaban en Filipo. O sea, ya ella se convirtió, ya ella se bautizó, ya ella trajo a su familia que también se convirtió y fueron bautizados. Así que ella le prestó su casa, porque ellos eran misioneros, ellos no tenían un lugar donde quedarse. Y ella les insistió, recuerden, ella era una mujer pudiente, era una mujer acaudalada, probablemente tenía una casa grande con muchas habitaciones, con comodidades. Así que lo puso al servicio del evangelio, porque la hospitalidad era algo muy importante en ese tiempo y que estos misioneros se quedaran en su casa, o sea, era para ella, era una bendición que ellos lo aceptaran. Y pues obviamente para ellos también era una bendición, porque se convirtió entonces en la casa de ella, en el centro de operaciones de los misioneros. Lidia aceptó la buena noticia y entendió la naturaleza de su llamado. O sea, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay muchos que el Señor los llama y aceptan el llamado. Y hay otros que no hacen caso, que rechazan el llamado. Así que inmediatamente ella puso lo que tenía al servicio del evangelio. No se quedó con lo que ella recibió guardado. O sea, ella
ella quiso que los demás también recibieran esa bendición que ella acababa de recibir. Así que ella fue canal de bendición para que otros también recibieran la salvación. Lidia fue llamada para servir y nosotras somos llamadas para servir también. Jesús nos dejó esa enseñanza en Lucas 22:7. Vamos a leer esos versículos. Hermana Herminia, por favor, me puede buscar Marcos 10:45 y yo busco Lucas 22:27. Ok, y dice en Lucas 22:27, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Esas fueron palabras de Jesús. O sea, si habían invitados a la casa, pues eso eran los más importantes, porque ellos eran los invitados, a ellos había que servirle. Sin embargo, Jesús dijo, pero en este caso no, porque yo vine para servir. Eso fue un ejemplo que Jesús nos dejó. Él no vino para que le sirvieran, él vino para servir. Hermana Milla, ¿tiene la cita Sí, de porque Marcos? sí, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. El Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Y claro está, nosotros una vez lo aceptamos, le servimos a Él, pero en su ministerio, cuando Él estaba en la tierra, Él no estaba buscando que le sirvieran a Él le servía a los demás. O sea, Él servía a los demás de distintas maneras. Él siempre estaba rodeado de gente. Siempre había gente necesitada que lo seguía y Él les servía. Él les daba de comer, Él los sanaba, Él oraba por ellos. O sea, y dio su vida por ellos. ¿Qué más? ¿Qué servicio más grande que ese? A sus discípulos Él le lavó los pies y Él, eso fue un ejemplo que Él le dejó de servicio. O sea, porque la iglesia, ¿verdad? Los que servimos al Señor, el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, pero esos dones son para el servicio a la iglesia, no son para nosotros, para que nosotros los guardemos y digamos, ay, yo tengo tal don o yo tengo tantos dones. Y a veces hay gente que se cree que esos dones que el Señor le ha dado son para ellos y ellos se creen que son más importantes que los demás porque el Señor los usa de esa manera y eso no es así. El que quiera ser grande tiene que ser el más pequeño. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? El que quiera ser mayor tiene que ser como estos pequeñitos, tiene que ser humilde, porque estamos llamados para servir, no para que nos sirvan. Y tengo otra cita en Mateo 20:28, que dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el servicio que él vino a dar era tan y tan grande que él vino a poner su vida para salvar a la humanidad, para salvarnos a nosotros. Así que todos esos dones, todos esos talentos que nosotros tenemos, que el Señor nos ha dado, son para servir a la iglesia. Y no solo a la iglesia, hay que ir a buscar las almas y hay que mostrarle el amor a esas vidas que están sin Dios y sin esperanza. Y una forma en que nosotros le podemos llevar el mensaje es sirviéndole, porque yo creo que ganaríamos más vidas mostrándole el amor de Dios a través del servicio que a veces predicándole. Porque puedes estar hablándole a una persona que tiene hambre
estar predicándole el evangelio, pero él lo que está pensando es que tiene hambre. Pero a lo mejor si tú le llevas un pedazo de pan, algo que va a saciar su hambre, luego le hablas de Cristo, y yo creo que ahí va a ser más efectivo, ¿verdad? Que a veces es mejor predicar con el ejemplo, y eso muchas veces Cristo lo hizo. Y nosotros tenemos que buscar parecernos más a Él, ¿verdad? Esa es nuestra meta, alcanzar la estatura del varón perfecto, parecernos cada día más a Él. Y Pablo lo dijo, sean imitadores de Cristo. Y si no, y si se le hace muy difícil, pues mírenme a mí, que yo soy imitador de Él. O sea que con el ejemplo predicamos muchas veces más que con la boca. Así que estamos llamadas para servir a la iglesia, no para guardar esos talentos, esos dones, no para esconderlos, sino para usarlos. Tenemos que usarlos para el servicio a los demás. Hasta aquí el Señor me dio la palabra. No sé si hermana Herminia quiere abundar algo. Gracias, profesora. Ha sido una palabra poderosa que Dios nos llama, ¿verdad? Para servir, como tú dijiste, no es para paralizarnos, no para quedarnos quietos, sino que Dios nos escogió con propósito. Y nosotros, pues, ¿verdad? Acudimos a ese llamado, porque yo sé que cuando Dios te llama es porque sé que tú estás capacitada para recibir ese llamado, para poder, ¿verdad? Hacer la obra que Dios quiere hacer, usándote a ti como canal de bendición a otros. Y hay que servirle al Señor, ¿verdad? Y en esta mañana hemos aprendido una vez más la exposición que la profesora ha traído. Y permite, Señor, que podamos poner todo este ejercicio por obra. No solamente, ¿verdad? Guardarlo en el corazón, sino ponerlo por obra. Alcanzar vida. Hablarle a todo el mundo. Yo me paso a donde yo estoy viviendo, yo le hablo a las personas. Le digo, Cristo le ama. Dios tiene cosas para usted, le hablo. Cuando están en grupos así o lo encuentran en el camino, le hablo. Porque hay que hablar, dar lo que por gracia nosotros hemos recibido. El Señor ofreció esta salvación, ¿verdad? Para todos, pero Dios nos llamó con ese propósito de salir a la calle. Como yo le dije a una iglesia que estoy visitando, mi hermano, nosotros, la iglesia ha perdido ese norte de salir a la calle. Y nosotros no podemos ver que la gente llegue y nosotros tenemos que salir a buscarla, ¿verdad? Hablarla. Ayer estaba hablando con la pastora y me está diciendo que ella está haciendo, creo que en esta semana, de regalar unos bultos de eso y hablaba y le hablaba a los niños, a los padres. A eso es que Dios nos ha llamado, para que nosotros podamos hacer el trabajo del Señor. Dar, pero también, ¿verdad? Hablar de la palabra. Y es muy importante, felicitamos a la profesora por esa palabra poderosa. Dios le bendiga. Agradecidas del Señor estamos. Amén. Y cuando estamos agradecidos del Señor, ¿verdad? Pues queremos que otros también reciban lo que nosotros hemos Amén. recibido. Y eso fue lo que hizo Lidia. Amén. Lo que ella recibió, ella quería que los demás también lo recibieran. Y Amén. miren, esa actividad de en estos días que están por comenzar las clases, de Ujú, regalar materiales escolares, es una ujú, buena forma de evangelizar porque nos acercamos a las vidas. ujú. Y sé que por ahí en House of Mercy en Kansas tuvo en estos días esa actividad muy bonita. Y muchas iglesias lo hacen porque atraen a la gente, de esa manera los atraen porque ellos tienen una necesidad. Otra actividad que se está haciendo últimamente bastante y nosotros en mi iglesia estamos próximos a realizarla también es la oración expreso. Y nos vamos a un lugar céntrico donde pase mucha gente, donde no interrumpamos el tránsito y con carteles y todo, le invitamos a la gente que queremos orar por ellos, que vengan y viene mucha gente con necesidad. O sea, no podemos quedarnos en las cuatro paredes, tenemos que salir. Y hay muchas formas en que podemos salir y anunciar el evangelio a los que están deambulando por ahí que no tienen hogar.
muchas iglesias acostumbran llevarle alimentos, llevarle cobijas, ¿verdad? Para los días fríos, ya que ellos están en la intemperie. Y esas personas cuando pasan cosas fuertes en el país, ellos están conscientes y están esperando que la iglesia vaya, porque ellos saben que la iglesia llega. Y muchas veces la respuesta de la iglesia llega más rápido que la del gobierno. Así que tenemos que aprovechar todas esas oportunidades, mis hermanos, porque ya Cristo está a las puertas. Ya vemos las señales cumplidas, ya sabemos que falta poco y que la mies es mucha y los obreros pocos. Así que tenemos, como dice la palabra, rogarle al Señor que envíe obreros a su mies. ¿Y quiénes son los obreros? Pues nosotros mismos, de alguna forma, o sea, porque hay unos que pueden dar unas campañas y llenar estadios, pero hay otros que pueden visitar los enfermos, llevarle comida a los necesitados. O sea, hay tantas maneras que podemos anunciar el evangelio, aprovechar todas las oportunidades, todas las plataformas. Esta plataforma de Facebook, o sea, las redes sociales como tal, también es un método de llevarle la palabra a otros. O sea, hay tantas formas y tenemos que aprovecharlas todas porque ya falta poco. Ya, como dice en Mateo 24, ¿verdad? Cuando vemos estas señales, sabemos que ya nuestra redención está cerca. Así que les exhorto, ¿verdad?, a que responde al llamado, porque todos somos llamados para servir. Responde al llamado del Señor y anunciarle el evangelio a otros. Amén. Antes de orar, para despedirnos, porque hoy nos vamos temprano, porque yo no hablo mucho. Le quiero recordar nuestro club de lectura, leamos juntas. Vamos a comenzar a leer este libro de la doctora Liz Millán. Se llama Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Es una guía para sanar la autoestima. Así que, mujer, si tienes la necesidad de sanar tu autoestima, si te gusta leer, te gusta compartir, nosotras estamos el primer miércoles de cada mes, nos reunimos para discutir los capítulos del libro que hayamos seleccionado y en esta ocasión este es el libro. Como habíamos tenido algunos cambios de fecha, pues este mes nos vamos a reunir el miércoles 20, que es el próximo miércoles, la semana que viene, para comenzar con este libro. Así que si no lo tienes, puedes conseguirlo. No es costoso. Aquí en Puerto Rico, en cualquier librería lo consigue, en Sam's lo venden también. Así que, y únete con nosotras porque estamos en un grupo cerrado, es solo para mujeres. No sale al aire, sino que todo lo que hablamos ahí se queda entre nosotras. Amén. Saludo a todas las hermanas que se han conectado, Dios las bendiga. Saludos a la pastora Abby, que vi también que se conectó por ahí, parece que tenía un breakcito y se conectó. Y a Sheila está por ahí también. Qué bueno que se conectaron. Dios les bendiga a las que se conectaron y a las que lo verán luego, ¿verdad? Ya grabado. Dios bendiga al pastor Duperón que nos ha estado ayudando tras bastidores con esta presentación de Hablemos Mujer. Así que voy a orar para concluir. Amantísimo Dios y Padre Celestial, vengo ante tu presencia una vez más, Señor, dándote gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque hemos podido estar aquí reunidas estudiando tu palabra, Señor, hablando, Dios mío, de tus grandezas, hablando del servicio, Padre Santo. Bendice, Dios mío, todas mis hermanas que se han conectado y bendice a aquellos que lo verán luego, Padre Santo. Que esta palabra penetre en los corazones, Dios mío, y que seamos hacedores de ella y no solamente oidores olvidadizos. Que siempre estemos dispuestos a servir a los demás con tu ayuda, con tu bendición, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido de ti.
Te pido, Señor, por aquellos que están enfermos, Dios mío, que tú los visites, que pongas tu mano sanadora, Padre amado. Oh Señor, y ayúdanos, Dios mío, fortalécenos, Señor, que podamos salir a anunciar el Evangelio, que con todo denuedo, con toda valentía, anunciemos tu palabra y que tu venida está cerca, Señor. Cada día vemos cumplidas las señales y sabemos que está más cerca el día en que te veremos cara a cara. Gracias te doy, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que Dios les bendiga. Nos vamos a ver el próximo lunes, si así el Señor lo permite, y ya va a estar hermana Abby ahí. Es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y